Muy bien, shalom, shalom, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bien, vamos a comenzar entonces a esta hora con nuestro estudio habitual de cada semana. Hoy estudiamos para allá Kitabó, para allá número 51. Nos falta menos de un mes para terminar todo el ciclo anual de lectura y bueno, dentro de unas 5 semanas volvemos a estudiar Bereshit, lo cual significa que en estos días estamos muy cerca para poder experimentar las grandes fiestas o las altas fiestas. Tenemos por delante Rosh Hashanah o Yom Teruah, luego Yom Kippur y la festividad de Sukkot. Entonces, estas porciones de la Torá tratan de manifestar en nuestro corazón la necesidad de ser más sensibles a la voz de Hashem. Son las últimas palabras de Moshe ya antes de partir de este mundo. Y así como Moshe se está asegurando, cuando venimos estudiando el Sefer de Barim, se va asegurando de que entendamos el mensaje, y el mensaje es que tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de prepararnos para entrar a poseer la tierra prometida. Y en ese sentido, bueno, estas porciones de la Torah son muy interesantes, son muy importantes, y por eso vamos a ir desarrollando entonces eh, nuestro shiur de esta noche. Y en ese sentido, bueno, vamos a habilitar el eSword para que hagamos la lectura. Vamos a poner en pantalla. Vamos a poner en pantalla en la lectura del día de hoy. Vamos a ir al Sefer de Barim, capítulo 26, verso 1. Para allá, Kitabó. Muy bien, entonces esta para allá es muy interesante porque vamos a encontrar muchos temas. En esta primer parte, en Bereshit, perdón, en Devarim capítulo 26.1, se habla acerca de las primicias, los bikurim y los maserot, el diezmo, lo que se conoce como el diezmo. A partir del verso 16 de Devarim 26, hay una exhortación muy fuerte. En Devarim capítulo 27 se va a empezar a hablar de las piedras inscritas en el altar en el monte Val, pero hay un tema central que está en Devarim capítulo 27:11, donde se empiezan a hablar de las maldiciones. Y Devarim 28, desde el pasaje 1 en adelante, empezamos a hablar sobre las bendiciones por la obediencia. Y Devarim 28:15, advertencias contra la desobediencia. Y terminamos esta porción de la Torá con lo que está en Devarim capítulo 29, una renovación del pacto en Moab. Moab es lo último antes de entrar ya a la tierra de Eres Israel. Básicamente son estos los temas que nosotros tenemos en esta porción de la Torá. Así que vamos a tratar de empezar entonces a estudiar un poco eh, lo que representan todas estas, vamos a decir así, esto que es muy importante. Empezamos leyendo entonces. Antes de leer, permítame, vamos a hacer la bendición por la Torá. Permítame un momento, la vamos a poner en la pantalla para que ustedes también, si desean, acompañar o realizarla. Voy a poner un momento.
Ok, ahí tenemos, dice, empezamos entonces con esta plegaria por el estudio de la Torá. Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, ayúdame a estudiar, a enseñar y a practicar tu santa Torá por sí misma y en todo momento y a guardar la Torá en mi mente día y noche. Con el mérito del estudio de la Torá, dame la fuerza para conquistar y quebrar la mala inclinación y expulsarla de mí. Ayúdame a liberarme del espíritu de locura que me ha dominado y debido al mal que he hecho. Podré liberarme estudiando y guardando la Torá, que está compuesta enteramente por tus santos nombres. El poder de la Torá superará y eliminará el poder que la locura pueda tener sobre mí. Ayúdame a eliminarla de mí y de mi vida. Por favor, Hashem, tú sabes de los muchos pensamientos que me perturban a cada momento del día y me distraen de servirte apropiadamente. Todos son producto del espíritu de locura que se ha aferrado a mí debido al mal que he hecho y a todos mis pecados y transgresiones. Mi mente es un torbellino y mi buen sentido e inteligencia han sido severamente dañados. Padre, en el cielo, tú eres bueno para todo y misericordioso con todas tus criaturas. Perdóname y sálvame de la destrucción, Elohim de bondad. Dame la fuerza para conquistar mi propia locura y expulsarla de mí estudiando y practicando tu santa Torá. Sé bueno conmigo y ayúdame a no caer presa de las atracciones irracionales de mi mala inclinación. Esta trata de influenciarme e impedirme servirte apropiadamente, vistiendo sus instigaciones como mitzvot, como si tratara de persuadirme de hacer algo correcto y apropiado. La verdad es que esas mitzvot en las cuales se viste son una trampa oculta, como solo tú sabes. Por favor, Hashem, ten compasión de mi pobre alma y sálvame de las instigaciones de la mala inclinación, que no tengan poder alguno para engañarme con esas distracciones. Arrojo mi carga sobre ti, Hashem, mi Elohim y Elohim de mis padres. Me apoyo solo en ti para que me lleves amorosamente por el sendero apropiado y recto en todo momento y en todas las cosas que haga. Que todos mis movimientos estén en completo acuerdo con tu voluntad y no dejes que me desvíe de lo que tú deseas, ni a la derecha ni a la izquierda. Tú sabes que somos carne y sangre. Es imposible para nosotros saber exactamente lo que tú deseas. Apelo a ti para que me muestres tu amor y me ayudes. No dejes que la mala inclinación tenga poder alguno para perturbar y distraer mi mente con toda clase de locuras y de cosas irracionales. Puedo apoyarme solo en ti y muéstrame tu gran amor y llévame por la senda de la verdad en todo momento. Que mis acciones, actividades y comportamientos y los de mis hijos, mis descendientes y todos los que dependen de mí estén de pleno acuerdo con tu buena voluntad en todo momento, desde ahora y para siempre. Elohim misericordioso, ayúdame a fortalecer el poder de la santidad para superar el poder del mal. Ayúdame a fortalecer mi buena inclinación frente a la mala inclinación. Otórgame la sabiduría sagrada y la inteligencia, que pueda siempre percibir todas las cosas a la luz de la sagrada sabiduría que contienen y unirme así a ti a través de todas las cosas del mundo. Pueda comprender los constantes mensajes y alusiones que tú me envías para acercarme a ti. Oh Hashem, tú estás pleno de favor y de misericordia, de bondad y de bien en todo momento. Sea tu voluntad tener piedad de mí y hacer que brillen sobre mí la gracia y la bondad. Otórgame el favor a tus ojos y a los ojos de todos los hombres, de todos los que me vean. Envíame palabras de gracia y de afecto que puedan entrar en tu corazón. Acepta mis plegarias y pedido en todo momento y cumple con tu promesa de derramar sobre la casa de David y aquellos que viven en Jerusalén un espíritu de gracia y de afecto. Que las palabras con las cuales nos dirigimos a ti sean palabras de gracia y de afecto. Otórgales lugar para que entren en tu corazón y que nuestras palabras despierten el favor y el placer delante del trono de tu gloria. Amo del mundo, mira nuestra pobreza, bajeza y vergüenza. La gracia y el prestigio de tu santo pueblo Israel han caído en este amargo exilio.
El pueblo judío es despreciado e indigno a los ojos de las naciones del mundo y de los malvados. Toda la gracia y la importancia han caído y lo han abandonado. Ten piedad de tu grande y santa gloria y exalta, eleva, magnifica la gracia y el prestigio de Israel, material y espiritualmente. Haz caer a los idólatras y a los malvados que no tengan gracia ni importancia arriba ni abajo. Exalta a tu pueblo Israel y oye y recibe nuestras plegarias y clamores en todo momento. Mira nuestro esfuerzo y contempla nuestra dificultad y cumple con lo que está escrito, pues no ha despreciado ni rechazado al pobre y no ha ocultado su rostro de él. Cuando él clama, él oye. Muéstranos favor, respóndenos y oye nuestra plegaria, pues tú oyes las plegarias de cada uno de tu pueblo Israel con amor. Bendito eres tú que oyes la plegaria. Amén. Bueno, esta es la bendición antes del estudio de la Torá que encontramos también con este gran Sadik, Rabí Natan de Breslev. Muy bien, bueno, así comenzamos entonces nuestro estudio. Vamos a pasar a hacer la lectura del texto de la Torá. Devarim, capítulo 26, el verso 1 dice: acontecerá que cuando entres a la tierra que te da como herencia el Eterno tu Elohim, y la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que tomarás de tu tierra que te da el Eterno, tu Elohim, y los colocarás en un canasto e irás al lugar que ha de elegir el Eterno, tu Elohim, para que su nombre descanse allí. Vendrás a aquel que sea el Cohen en aquellos días y le dirás: yo declaro hoy al Eterno, yo declaro hoy a el Eterno, tu Elohim, que he venido a la tierra que el Eterno le juró a nuestros antepasados que nos daría. El Cohen tomará el canasto de tu mano y lo colocará sobre el altar del Eterno, tu Elohim. Entonces proclamarás y dirás ante el Eterno, tu Elohim: un arameo trató de destruir a mi antepasado. Él descendió a Misraim y habitó allí. Eran pocos en número y allí se transformó en una nación grande y fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y colocaron duros trabajos sobre nosotros. Entonces clamamos ante el Eterno y el Elohim de nuestros antepasados, y el Eterno oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestra congoja y nuestra opresión. El Eterno nos sacó de Misraim con mano fuerte y con brazo extendido, con gran imponencia y con señales y maravillas. Él nos trajo a este lugar y Él nos dio esta tierra, una tierra en la que fluye leche y miel. Y ahora que he aquí que he traído las primicias del suelo que tú me diste, oh Adonai, y las colocarás ante el Eterno tu Elohim, y te postrarás ante el Eterno tu Elohim. Te alegrarás con toda la bondad que te dio el Eterno tu Elohim, a ti y a tu familia, tú y el levita, y el prosélito que está entre vosotros. Cuando hayas terminado de separar todos los diezmos de sus granos, el tercer año, el año del diezmo, se los darás al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, y ellos lo comerán en tus ciudades y se saciarán. Entonces dirás ante el Eterno tu Elohim: he separado las cosas santas de la casa y también las he dado al levita, al prosélito, al huérfano, a la viuda, de acuerdo con los preceptos que me ordenaste. No transgredí ninguno de tus preceptos y no he olvidado. No comí de ellas en mi luto intenso, no las consumí en un estado de impureza y no di de ellas para las necesidades de los muertos. Obedecí a la voz del Eterno, mi Elohim, actué de acuerdo con todo lo que tú me ordenaste. Contempla desde tu sagrada morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo Israel y al suelo que nos diste, tal como juraste a nuestros antepasados, una tierra en la que fluye la leche y la miel. Este día el Eterno tu Elohim te ordena
que realices estos decretos y estas ordenanzas, y las observarás y las realizarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has distinguido al Eterno para que sea Elohim para ti y para caminar en todos sus caminos y observar todos sus decretos, sus preceptos, sus estatutos y para obedecer su voz. Y el Eterno te ha distinguido hoy para que seas para Él un pueblo atesorado, tal como Él te dijo, y para que observes todos sus preceptos y tengas supremacía sobre todas las naciones que Él hizo, para alabanza, renombre y esplendor, y para que seas un pueblo santo al Eterno tu Elohim, tal como Él habló. Esto está escrito entonces en Devarim, capítulo 26. Vamos a tratar de centrarnos en este capítulo de momento, y luego vamos a ir tomando también otros puntos interesantes. Permítame un momento, por favor, tengo que realizar una cosa muy breve. Enseguida estamos nuevamente en la sala. Permítanme, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, es muy interesante esta parashá. Esta parashá Kitabó, como, bueno, hay una relación entre las anteriores porciones de la Torá y parashá Kitabó. Sin embargo, los sabios van a decir que esta parashá, la parashá Kitabó, pone el sello en la exposición detallada de Moshe Rabenu acerca de los preceptos que él viene recordándole a los hijos de Israel. Es muy importante, ya nos estamos acercando a la muerte de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu está en los últimos días de su vida y está tratando de transmitir un mensaje muy importante a los hijos de Israel, un mensaje que ellos no puedan olvidar cuando ya él no esté entre ellos, cuando él entre a poseer la tierra prometida y Yehoshua bin Nun los conduzca para poder entrar a la tierra prometida. Sabemos que Moshe Rabenu no entra con ellos, por lo cual la preocupación en este punto de la historia del pueblo de Israel de Moshe es poder recordar, repasar un poco los preceptos que a lo largo de 40 años él ha estado enseñando, él ha estado transmitiendo todo lo que Hashem le habló en Har Sinaí. Él ha estado transmitiendo, ha estado tratando de especificar y ejemplificar de la mejor manera cada uno de estos preceptos a lo largo de 40 años. Pero desde el momento en que el Eterno le dice que ya se acerca del día de su muerte y que se tiene que reunir a sus padres, Moshe Rabenu con responsabilidad ha estado retransmitiendo, es decir, volviendo a transmitir todo esto que es vamos a decir, la repetición de la Torá. Y es por eso que aquí nosotros vemos el sello de Moshe Rabenu. Esta parashá es una repetición. Algunos le han llamado al libro de Devarim como el Mishneh Torah, o la repetición de la Torá. Otros le han dicho la segunda Torá, porque es una Torá que se va repitiendo. Y esto lo hace Moshe Rabenu porque quiere que los hijos de Israel tomen conciencia en ese sentido, para que cuando entren a la tierra prometida ya no le puedan consultar a Moshe Rabenu, ellos puedan tener verdaderamente un recuerdo muy bueno de Moshe Rabenu con las enseñanzas que él está transmitiendo en los últimos días de su vida. Entonces, en esta segunda Torá, se va a relatar nuevamente lo que fue el pacto del Eterno, el pacto que Hashem estableció con el pueblo de Israel, pero esta vez lo va a recordar Moshe Rabenu en las llanuras del monte de Moab, antes de que Israel entre a la tierra prometida. Por eso esta parashá Kitabó nos lleva a las secciones finales de lo que conocemos nosotros como la Torá, a las últimas partes de este quinto libro, el libro que, vuelvo a reiterar, dentro del contexto judío se conoce como el Mishneh Torah, la repetición de la Torá. Nosotros lo conocemos como Devarim, y por eso ya estos
capítulos últimos son, vamos a decir así, cargados de emotividad, pero también cargados de exhortación. Es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Moshe Rabbeinu, vuelvo a reiterar, quiere asegurarse de que reciban el mensaje de los hijos de Israel, porque de aquí a poco ya Moshe no va a estar con ellos, no van a tener a quien consultar, sino solo a Yehoshua bin Nun. Por eso Moshe Rabbeinu se está preocupando en el amor que tiene por el pueblo de Israel. Él se está preocupando en volverles a repetir todo lo que se conoce como la Torah, la repetición de la Torah. Muy bien, entonces, algo que nos van a decir los hajamim, que esta repetición de la Torah es adecuado para el pueblo de Israel, porque también para nosotros es muy interesante volver a repasar esta parashá cuando ya estamos muy cerca de lo que va a acontecer en el día del juicio. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con el día del juicio? ¿Alguien tiene idea a qué nos estamos refiriendo con relación al día del juicio? ¿Se acerca el día del juicio para nosotros? ¿No se acerca? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Entienden ese tecnicismo hebreo? ¿Qué es el día del juicio? A ver, alguien que quiera comentar, que quiera participar. Para nosotros, ¿cuándo se juzgan nuestras almas? ¿Cuándo se pesan nuestras almas? ¿En qué momento del calendario judío? No hay opiniones. Bueno. En Yom Teruah. Correcto, es Yom Teruah. Yom Teruah, conocido también como Rosh Hashanah, y otro de los nombres que recibe Yom Teruah y Rosh Hashanah es el día del juicio, el Yom Din, el día del juicio. Hay otros nombres como el día escondido, en el Keter también se lo conoce como el día postrero o el día de la resurrección de los muertos. Es un día de juicio, es un día en que se pesan las almas, es decir, se pesan las acciones que nosotros hemos realizado desde el anterior Yom Teruah hasta este Yom Teruah. Y por eso es adecuado esta lectura hacerlo antes de que lleguemos a este día, al día de Yom Teruah y a los días temibles que corresponden entre Yom Teruah y Yom Kippur. Esos 10 días que son muy necesarios de andarlos con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué situación? ¿Por qué razón? Porque en Yom Kippur es donde, bueno, vamos a ser absueltos de nuestras transgresiones o tal vez no. Así que por eso tememos. Hay que temer en el buen sentido, es decir, apegarnos al Eterno para poder en este tiempo alinearnos con su voluntad y en estos días poder buscar una teshuvá, un arrepentimiento muy profundo. Bueno, dicho esto, entonces todos los preceptos que están contenidos en esta parashá son casi los últimos que están escritos en la Torá, a excepción de 2 preceptos que se van a estudiar en la próxima semana en Parashá Nitzavim y en Vayelech, estas 2 porciones que vienen a continuación. Esos preceptos que se estudian en la próxima Parashá van a estar relacionados evidentemente con la enseñanza de la Torá, con su lectura pública en toda la congregación del pueblo de Israel. Y también se va a volver a hablar un poquito del año Shemitah. Bueno, estos son preceptos que nosotros lo vamos a ir estudiando en las próximas secciones. Pero en Parashá Ki Tavo también nosotros vamos a ir escuchando algunos preceptos que vienen a ser ya los últimos de los que se han ido compilando en los 613 preceptos, como sabemos, dentro del pueblo de Israel. Entonces, los preceptos que están contenidos en esta Parashá Ki Tavo se relaciona más que todo con el futuro anhelado del pueblo de Israel, con un futuro glorioso, evidentemente, del pueblo de Israel. Por eso dice la Torá en tiempo futuro cuando leemos, y será que cuando vengas a la tierra, o sea, acontecerá que cuando entres a la tierra. Esto evidentemente Moshe Rabbeinu lo está diciendo para un futuro, es decir, para un tiempo futuro.
y acontecerá que cuando entres a la tierra, bueno, la palabra hebrea, la palabra hebrea inicial de la parashá, que es Kitabó, es una permutación del nombre de Hashem. Esto también lo vamos a ir analizando más adelante. Esto sella es, vamos a decir así, esto es sella un pacto del Eterno, un juramento que hace el Eterno, de que va a llegar un momento en que los hijos de Israel van a habitar en la tierra prometida. Es decir, el Eterno está nuevamente, como hace 40 años, garantizando que los hijos de Israel van a entrar a la tierra prometida. Por eso esto está en futuro. Y al estar en futuro, es como que el Eterno les está diciendo, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Esto es muy interesante. El Eterno les está diciendo, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Hace 40 años, estuvieron en la misma posición una generación anterior, y a ellos también se le había dicho lo mismo, que iban a entrar a poseer la tierra prometida, pero ellos no tuvieron en nada, ellos no estaban preparados para asumir la responsabilidad de vivir en la tierra de Israel, de cumplir con su propósito en la tierra de Israel, y decidieron no entrar al traer 10, vamos a decir así, 10 exploradores traen un mensaje equivocado de la tierra, dan una información equivocada acerca de la tierra, y todo el pueblo va a contradecir al Eterno, es decir, se va a poner a llorar y va a decir, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Para traernos a morir ante este pueblo de hombres grandes, gente gigante. Y por eso el Eterno se molestó mucho, porque se quejaron sin motivo, y ustedes ya saben, ya lo estudiamos, en Parashat Shelach Leha, y el Eterno dijo que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, iban a morir en el desierto, porque ellos así lo habían establecido, de que el Eterno los había sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Pero ahora han pasado 40 años y hay una nueva generación. Esta nueva generación ha estado andando con Moshe Rabenu. Ya los hostigadores, ya los que tenían poca emuná han ido siendo sepultados en el desierto. Los sadiquín de la generación también han sido sepultados en el desierto. Y ahora hay una nueva generación a la cual se le repite las palabras de que ellos en un tiempo futuro, al que está hablando Moshe Rabenu, el Eterno garantiza de que van a entrar a la tierra prometida. Y esto es muy interesante, esto de verdad que es muy interesante, porque el Eterno con esto está sellando esta eterna promesa de que en verdad va a llegar el tiempo en que los hijos de Israel van a poseer la tierra prometida. Va a llegar el momento en que puedan presentar delante del Eterno el fruto de la tierra en señal de gratitud. Es decir, en este caso estamos hablando de los bikurim, de las primicias. Porque el Eterno dice, y acontecerá que cuando entres a la tierra que te da como herencia el Eterno tu Elohim, y la poseas y habites en ella, fíjense, el Eterno está con esto, está manifestando nuevamente, reconfirmando nuevamente su pacto con los hijos de Israel, y dice, y tomarás las primicias de todos los frutos del suelo, y que tomarás de tu tierra que te da el Eterno, tu Elohim, y los colocarás en un canasto e irás al lugar que ha de elegir el Eterno, tu Elohim, y pondrás allí su nombre. Entonces, va a llegar el momento en que cuando estén en la tierra prometida puedan presentar sus bikurim, puedan presentar sus primicias, y lo van a hacer en señal de gratitud. Y no lo van a hacer en cualquier lugar, van a tener que llevar estos frutos a un lugar que el Eterno ha de escoger. ¿Cuál es ese lugar que el Eterno va a escoger? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el lugar que Hashem escogió donde vaya a morar su nombre, donde va él manifestar la grandeza de su nombre? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Qué lugar fue el que escogió el Eterno donde quiso hacer habitar su nombre, morar su nombre? ¿Cómo se llama ese lugar?
Talmidín, estudiosos de la Torá, ¿cuál es el lugar que escogió el Eterno? Jerusalén. Jerusalén, ¿no? Jerusalén, y específicamente Sion, el monte de Sion o el monte Moriah, el monte del templo. Es decir, que el Eterno escoge un lugar y nadie puede presentar ofrendas, korbanot, fuera de ese lugar. El Eterno no lo permite. ¿Y por qué? Porque el Eterno hizo reposar ahí su nombre, la grandeza de su nombre. Y nosotros sabemos que cuando se construyó el Beit HaMikdash por el rey Shlomo, eh, Shlomo en la oración que le pidió al Eterno de que si el Eterno estaba con ellos, entonces el nombre de Hashem se iba a manifestar o se iba a difundir para bien entre todas las naciones. Y es más, nosotros sabemos que las naciones venían a visitar al rey Shlomo y veían la grandeza del templo y veían cómo la gente observaba la Torá, cómo se presentaban ante el Cohen. Era un tiempo de mucha verajá, mucho verajot, muchas bendiciones, y Jerusalén en ese momento adquirió fama de ser una ciudad de luz, una ciudad de sabiduría. ¿Por qué? Porque Hashem manifestó su nombre en esa ciudad. Entonces, cuando dice que va a ser en el lugar donde Hashem eligió, no se refiere sino a otro lugar que el monte del templo, el monte Moriah. Entonces, en esta sección, cuando empezamos a estudiar Kitabó, y se da esta misma de presentar las primicias en una canasta junto al altar, y evidentemente esto va a ser en el templo, va a ser como un regalo para los sacerdotes. Es decir, que el pueblo va a traer esas primicias, pero esas primicias van a ser para los siervos del Eterno. Recordemos nosotros que cuando el Eterno había establecido que los hijos de Israel entren a poseer la tierra prometida, Yehoshua o el que los introduzca a la tierra prometida tiene que distribuir la tierra en función a la cantidad de familias por tribu. Algunas tribus van a tener un territorio muy extenso, otras tribus van a tener un territorio muy limitado. Todo esto va a estar en función de las familias del pueblo de Israel, pero a los hijos de Leví no se les va a dar extensiones de tierra para que ellos laburen o trabajen o prosperen económicamente, sino que ellos tienen que ir a las ciudades de las demás tribus y enseñar Torah en ese lugar. Pero cuando lleguen las festividades de peregrinaje, esto a saber es Pesach, es Shavuot y es Sukkot, tienen que dejar sus casas y venir a Jerusalén y traer lo que han producido en sus tierras. Y como el Leví, el Cohen no produce, entonces lo que tienen que hacer todos los hijos de Israel es traer este presente, este regalo, para que no falte pan en la casa de los Kohanim, en la casa de Hashem, para que ellos puedan traer sus maaser, puedan traer sus primicias, sus ofrendas, como regalo para los Leviim, porque los Leviim y los Kohanim están directamente conectados con el servicio del Eterno. Ellos no pueden prosperar económicamente, no se pueden enraizar en la parte material. Su propósito de ellos es conectar al pueblo de Israel con la espiritualidad del nombre sagrado de Hashem. Y por eso es que ellos no tienen, vamos a decir así, herencia física, ellos no pueden producir la tierra. Entonces el Eterno lo que está estableciendo en esta misma es que va a bendecir a los hijos de Israel, pero que ellos no se olviden de agradecer al Eterno y traer también para los Leví todas las primicias del fruto de la tierra. Generalmente las primicias no es lo máximo que se cosecha, pero es lo primero que se obtiene de la tierra y se lo tiene que traer al Cohen. Se lo tiene que traer a Jerusalén para que los Kohanim, que están organizados, están estructurados, puedan distribuir toda la bendición de la tierra de Israel también entre las familias de los Leviim y también entre las familias de los Kohanim. Por eso, la estructura en la cual políticamente estaba diseñado de acuerdo a la Torá el pueblo de Israel es que los que tienen, es decir, los que tienen posesiones materiales, tienen la posibilidad de producir, no se olviden de aquellos que están más desprotegidos, de aquellos que no pueden producir, en este caso los Kohanim, y vamos a ver más adelante también las viudas.
y vamos a ver también los huérfanos. Entonces, la estructura del pueblo de Israel está diseñada de tal manera de que se tome en cuenta este proceso social de ver por las necesidades de aquel que está impedido de producir la tierra. Y esto es lo que lo hace esencial al pueblo de Israel. Entonces, muy interesante este punto. La tierra va a dar su fruto, va a dar su fuerza. Los hijos de Israel van a poder cosechar, van a poder recibir bendiciones de lo alto, pero no deben de olvidarse de aquellos que no están en la misma condición de poder recibir o de poder trabajar la tierra. En este caso, los Kohanim. Aquí en el verso 4, así lo establece. Primero dice el verso 3. Vendrás a aquel que sea Cohen en aquellos días y le dirás, yo declaro hoy ante el Eterno tu Elohim que he venido a la tierra que el Eterno le juró a nuestros antepasados que nos daría. El Cohen tomará el canasto en tu mano y lo colocará sobre el altar del Eterno, tu Elohim. Entonces proclamarás y dirás ante el Eterno tu Elohim. Un arameo trató de destruir a mi antepasado y descendió a Egipto y habitó allí. Eran pocos en número y allí se transformó en una nación grande, fuerte y numerosa. Ok, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si nosotros preguntamos, ¿quién era ese arameo que trató de destruir a un antepasado del pueblo de Israel? ¿Quién era ese arameo? A ver, aquí quisiéramos saber quiénes de verdad han estado estudiando la Torá. Dice que esta persona que viene con las primicias, que viene con el fruto de la tierra, viene con la bendición que Hashem provee a través de la tierra prometida, se presenta ante el Cohen recibe esas primicias en un cesto y las coloca ante el altar de Hashem, y luego el que está presentando esa ofrenda, ese regalo, esa minjá, esa primicia, ese bikurim, tiene que proclamar estas palabras ante el Eterno. Le va a decir, un arameo trató de destruir a mi antepasado. ¿Quién fue ese arameo que trató de destruir a un antepasado del pueblo de Israel? ¿Quién se acuerda? Labán. Baruch Hashem. Labán. Es Labán. ¿Y quién era el antepasado al cual Labán quiso destruir? Jacob. Jacob, correcto, Jacob. El yerno de Labán. Recordemos que Labán quiso matarlo cuando él salió de Aram con sus esposas, con sus hijos. El abuelo de los hijos de Jacob vino decidido a matar a Lea, a Rachel, a Bilhá, a Silpá y a todos sus nietos. Quería quedarse con la posesión con la cual salió nuestro padre Jacob. Entonces, aquí lo que tiene que recordar esta persona cuando entre a la tierra prometida, recuerden que Hashem salvó a Jacob. Y el pueblo de Israel vive gracias a la intervención directa del Eterno. Es una señal de agradecimiento. ¿Por qué? Porque el Eterno se le va a presentar en sueños a Labán y le va a decir que no toque a Jacob ni le haga daño. Que no toque a Jacob ni le haga daño. Entonces, Labán, al entender eso, verdaderamente se contuvo. Él, según los sabios, nos dicen que iba decidido a matar a sus propias hijas y a sus nietos, matar a Jacob. Entonces, queda demostrado aquí que esas eran las intenciones de Labán. Un arameo trató de destruir a mi antepasado. Él descendió a Misraim, que estoy con Joseph, y habitó allí. Eran pocos en número. Algunos dicen que eran 70 almas, otros dicen que eran 74. Bueno, esto ya lo hemos estudiado. Hemos visto que el Keter tiene un peso específico, tiene una realidad que no se puede ocultar. El texto de la Torá dice 70, pero el texto del Keter dice 74. Al final, ¿quién dice la verdad? Y eso ya lo demostramos. ¿Cuál es el que dice la verdad? Entonces, descendieron a Misraim, que eran pocos en número, y allí se transformó en una nación grande y fuerte y numerosa, y esto lo sabemos en el momento en que Moshe Rabenu es utilizado por Hashem para causar la liberación de Egipto. Por lo cual todo vamos a decir así, toda esta situación que el Eterno le ordena
que hagan los hijos de Israel es para que nunca se olviden cuál es su origen, de dónde vienen. Para que ellos no se olviden que la bendición en sí no viene del esfuerzo que ellos le dedican a labrar la tierra, sino que es la tierra la cual produce estos frutos mientras ellos sean obedientes a la Torá. Si ellos no son obedientes a la Torá, esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 28, en el capítulo 27 y 28, si ellos no son obedientes a la Torá los va a vomitar e inclusive enfermedades les va a producir. Entonces, toda esta declaración tiene que ver con la dependencia total de el estudio de la Torá, la aplicación de la Torá en Eretz Israel y la sujeción y obediencia a los preceptos y mitzvot que da el Eterno para su pueblo. Es interesante este entendimiento que lo vayamos nosotros incorporando porque esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida, aun cuando estamos en el exilio. En otras palabras, Hashem una de otra manera le dice, mira, tú no te enorgullezcas, las cosas van a producir bien mientras tú reconozcas de dónde viene, entiendas de dónde viene y cumplas con tu función de servir al Creador y de no olvidarte de tu compañero, de no olvidarte de tu prójimo. Esto es muy importante. Ok, entonces, como decíamos, es una declaración de agradecimiento y que se hace cuando se presentan estos bikurim. Como decíamos, el arameo del cual se habla es Labán. Él trató de destruir a Jacob y es muy importante para esto, para el pueblo, como identidad para el pueblo de Israel, porque forma parte también de lo que nosotros conocemos la Gadá de Pesach. En Pesach nosotros volvemos a contar la historia de todo el pueblo nacional, de cómo el pueblo de Israel salió de la cautividad, pero también nos centramos en un momento con lo que pasó con Jacob. Entonces, la transmisión agádica, vamos a decir así, la transmisión, la narrativa va a consistir en poder establecer este entendimiento en momentos importantes dentro del pueblo de Israel. El momento de Pesach es un momento propicio para recordarle al pueblo de Israel, para que no se enorgullezca de que él proviene de una situación muy difícil, estuvo a punto, se vio comprometida la existencia del pueblo de Israel con Labán. Esto lo hacemos en Pesach y también lo hacemos nosotros cuando nos presentamos ante el Eterno en la fiesta, en las Meraglim, ¿no? en las fiestas de peregrinación. Esta misma de las primicias, entonces, vamos a ver dentro de unos momentos a estos bikurim, a estas primicias le va a seguir la misma de los maaser. Los maaser significan los 10. Fíjense, dice el verso 6, los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y colocaron duros trabajos sobre nosotros, entonces clamamos al Eterno, Elohim de nuestros antepasados, y el Eterno oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestra congoja y nuestra opresión. Y el Eterno nos sacó con mano fuerte y con brazo extendido y con gran imponencia y con señales y maravillas. Y Él nos trajo a este lugar, Él nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel, y la miel. ¿Por qué se dice que es una tierra que fluye leche y miel? ¿Alguien tiene algún entendimiento con relación a esta expresión? ¿Por qué el Eterno dice que la tierra de Eretz Israel es una tierra que fluye leche y miel? ¿Alguien sabe por qué razón? El año pasado creo que explicamos un poco este concepto. ¿Por qué Israel se le identifica con una tierra en la cual fluye leche y miel? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué quiere transmitir esta idea? No hay opiniones.
¿Por qué Israel se lo conoce como una nación o una tierra que fluye leche y miel? Cuando hablamos de la leche, ¿a qué tipo de leche nos estamos refiriendo? Y cuando hablamos de miel, ¿a qué tipo de miel nos estamos refiriendo? ¿Qué tal, Shalom? Yo tengo entendido que es miel, no es leche de vaca y tampoco es miel de abeja, sino es leche de cabra y miel de dáctil. No sé si así se entiende. Ok, sí, no es algo literal y no es algo que se aplica con los frutos que hay en la tierra de Israel. Una tierra que fluye leche y la miel. La miel, evidentemente, es la miel datilera, la de los que han probado el dátil, los dátiles, se podrán dar cuenta de que tiene un sabor muy parecido al de la miel, es dulce. Y lo interesante de las palmeras datileras es que estas producen aún en lugares muy áridos como desiertos, como eh, situaciones donde la escasez del agua no es abundante, pero sin embargo producen frutos. Eso es un milagro. Y la leche, evidentemente la leche, eh, bueno, a veces nosotros relacionamos solamente la leche con los animales domésticos que se crían, como la vaca, los corderos, pero en sí por ejemplo, la lechuga, en la actualidad la lechuga, lo importante de la lechuga, por ejemplo, alguien que quiera reemplazar el valor energético de la carne, proteínico de la carne, algunos dicen que el consumir lechuga en estado fresco y abundantemente reemplaza con todo lo que tiene que ver las proteínas de la carne. Y bueno, hay otros frutos que cuando usted las cosecha temprano, como el trigo, y usted puede tratar de aplastarla, también el trigo produce una especie de un aceite que es como una leche, y eso también representa, el trigo siempre se va a asociar con el pan y el pan con la Torá. De ahí que viene el concepto de que la leche y la miel también representan a la Torá. Una tierra que fluye leche y miel es una tierra que fluye con maestros que enseñan Torá y profetas. Se relaciona a la Torá con el primer alimento que un niño recibe de su madre, o sea, sirve para dar vida. Y la miel que se relaciona con los profetas, y la miel que tiene que ver con la comida de los profetas, se relaciona también con la grandeza de las enseñanzas de los maestros del pueblo de Israel. Entonces, una tierra que fluye leche y miel es un tecnicismo para poder decir que es una tierra que produce sabios en entendimiento y en conocimiento de la Torah, ya sea por medio de los maestros o ya sea por medio de los profetas, pero es una tierra que va a establecer sabios en cuanto a la conducta de conocimiento de la Torah. Y hay un midrash que dice que Moshe Rabenu, cuando le pide al Eterno que por favor lo deje ingresar a la tierra prometida, estaba él realizando sus 515 súplicas. Si hacía una más, el Eterno le tenía que conceder ingresar, y el Eterno se lo prohíbe. Pero ¿por qué rezaba de esa manera Moshe Rabenu para poder ingresar a la tierra prometida? Porque Moshe Rabenu, estando en el desierto, después de haber enseñado la Torá, él se dio cuenta que hay misbot que no se pueden hacer en el exilio, eh, pero que se la pueden cumplir dentro de la tierra de Israel. Y cuando usted la cumple dentro de la tierra de Israel, entonces usted está complementando su servicio adecuadamente con las misbot. Moshe Rabenu, el deseo de entrar a la tierra de Israel, en parte era construir el santuario. ¿Para qué? Para traer los bikurim, para traer las primicias. Él quería tener el mérito de cumplir con este precepto de traer maaser para los pobres, con el precepto de traer el bikurim para los kohanim, o por lo menos si él no podía participar de eso, por lo menos él recibir, porque era un levita, él
Él quería y anhelaba poder entrar a la tierra de Israel. Los Mekubalim, los cabalistas, van a decir que Moshe Rabenu en realidad quería entrar a la tierra que fluye leche y miel, porque dentro del concepto Mekubalim, o de los Mekubal, la tierra que fluye leche y miel es la aplicación de la Torá en un nivel muy elevado de observancia. Es decir, que una persona que vive la Torá en un nivel muy elevado de observancia recibe un placer, así como cuando el niño se alimenta, es infante y lactante, se alimenta de la leche de su madre y adquiere placer, o así como un profeta que cuando tiene mucha hambre y está andando por el desierto encuentra una datilera, tumba los dátiles o recoge los dátiles y los come con tanta alegría y lo disfruta de tal manera. Así dicen los cabalistas de que Moshe Rabenu quería entrar a cumplir los preceptos de la Torá que solamente se cumplen en Eretz Israel y alrededor del santuario, porque quería experimentar ese nivel de placer, ese nivel de, vamos a decir, de realización personal. Moshe Rabenu estaba muy emocionado en tener la oportunidad de cumplir estos preceptos y por eso se le llama la tierra de Israel, la tierra que fluye leche y miel, porque eso te genera placer cuando sirves al Eterno en un nivel muy elevado. Ese es el concepto que le van a dar los cabalistas al concepto de la tierra que fluye leche y miel. Y esto lo aprenden del deseo de Moshe Rabenu de entrar a la tierra de Eretz Israel para cumplir con los preceptos y recibir ese placer que solamente una persona que sirve al Eterno siente cuando cumple una mitzvah en un nivel muy, muy observante. Bien, entonces la leche y la miel de la tierra de Israel tiene que ver con un entendimiento de Torah muy elevado, sabios que se forman en Torah, maestros y sabios y profetas, pero también con ese placer y esa alegría de sentirse realizado al cumplir una mitzvah que lo va a conectar con el Creador. Eso es lo que nos van a decir los Mekubalim con relación al concepto de la tierra que fluye leche y miel. Bueno, entonces, como decíamos, después de la mitzvah de la Bikurim, la primicia, siguen inmediatamente estos preceptos relativos a los Maaser. Ahorita vamos a ver los Maaserim, que también implican una declaración. Vamos a ver, dice aquí, fíjense. Y ahora he aquí que he traído las primicias del suelo que tú me diste, oh Hashem, y las colocarás ante el Eterno tu Elohim, y te postrarás ante el Eterno tu Elohim. Te alegrarás con toda la bondad que te dio el Eterno tu Elohim, a ti y a tu familia, tú y el levita y el prosélito que está entre vosotros. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando aquí dice te alegrarás, ¿cómo se puede entender esto? ¿Qué es lo que quiso decir el Eterno? Te alegrarás. ¿Qué representa esta situación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ustedes pueden llegar a entender esta declaración del Eterno que dice te alegrarás? Bueno, fíjense lo que dice Rashi. Voy a leer algo que tengo aquí escrito.
Rashi nos va a dar a entender un concepto muy interesante. Dice aquí, entonces te alegrarás con todo el bien de Hashem tu Elohim que te ha dado. Rashi dice, desde aquí nuestros rabinos dijeron que la declaración de las primicias se recita solo en el momento de regocijo. ¿Qué significa esto? Es decir, desde Shavuot hasta Sukkot. Porque entonces una persona recoge su grano, su fruta y su vino y su aceite, de los cuales se regocija. Sin embargo, desde Sukkot en adelante, debe traer sus primicias al santuario, pero no recita la declaración. Esto está en Pesajim 36b. Según la opinión de Rashi, entonces cuando dice aquí, te alegrarás, esto se refiere a un periodo de tiempo de cosecha. Desde Shavuot, que empieza a cosecharse el trigo, hasta Sukkot, que terminamos con la cosecha de los frutos. Ustedes saben que hay 7 tipos de frutos que caracterizan al pueblo de Israel y los cuales representan la bendición del Eterno. ¿Alguien se acuerda de cuáles son esos frutos? Uno es el higo, otro es la aceituna, la aceituna, ¿con qué nombre se lo conoce en la Torá? Con la oliva. El otro es el trigo, ya dijimos higo, creo que no, el higo, la uva, ¿qué más? La cebada, falta uno, y la granada, exactamente. Muy bien. Sobre esos 7 frutos, desde Shavuot, que empieza la cosecha del trigo, y la cosecha del trigo empieza en Shavuot, las primicias se traen para Shavuot de trigo, todo el otro periodo hasta Sukkot vienen a cosecharse lo que representan cada uno de los 7 frutos, de los 7 granos que caracterizan al pueblo de Israel. Dátil, uva, trigo, cebada, oliva, granada, ¿y cuál nos falta? Nos falta uno, pero son 7. Bueno, entonces cuando los miembros del pueblo de Israel están en esta etapa de cosecha, evidentemente están alegres. Y ese es el momento que cuando ellos se acercan ante el Eterno, para poder presentar estos primeros frutos, deben declarar con alegría, dice Rashi, con alegría, tienen que presentarse con alegría para declarar al Eterno lo que representa la oportunidad de presentar estas primicias. Y cuando dice, por ejemplo, habíamos leído, entonces te alegrarás con todo el bien que Hashem tu Elohim te haya concedido a ti y a tu casa, y a ti y al levita. Y dice Rashi, a ti y al levita, el levita también está obligado a cumplir la misma de traer primicias si plantaron árboles dentro de sus 48 ciudades en las cuales le fueron concedidas dentro de las tribus del pueblo de Israel. Ahora, también dice, y al extranjero que está entre vosotros, es decir, el prosélito. El extranjero, aquí este concepto creo que es importante que nosotros lo entendamos. Prosélito es una persona que no es del pueblo de Israel, pero que hizo su conversión. Eso es un prosélito. Y hemos dicho, y es importante, cada vez que veamos esta palabra es bueno que lo puntualicemos. Una persona que no tiene conexión con el pueblo de Israel, es decir, que no se ha relacionado con una comunidad judía, una comunidad de Torá, no ha tenido una relación directa con el pueblo de Israel, puede ser una persona extranjera, puede llegar a adquirir conocimiento de la Torá, puede tener un gran deseo de apegarse al Eterno, pero mientras no conviva la Torá con personas que lo supervisen, que vean su comportamiento dentro del pueblo judío, esa persona no puede llegar a ser un prosélito, aunque en su interior él desee ser parte del pueblo del Eterno.
Es decir, que la única manera para llegar a ser una persona extranjera que se convierte al pueblo de Israel es convivir al interior de una comunidad judía o convivir al interior del pueblo de Israel. No existe el concepto de los extranjeros. Voy a poner ejemplos. Vamos a poner el Paraguay. No existe el concepto de que extranjeros del Paraguay en la actualidad, hay extranjeros en el Paraguay que digan que aman a Israel y que sienten que son parte del pueblo de Israel y que ellos se creen israelitas. Ese concepto no existe. Los extranjeros que forman parte del pueblo de Israel son aquellos que hacen la conversión, son los prosélitos. Y para ser un prosélito, primeramente tuvo que haber convivido con personas que guardan Torá. Es decir, un yehudí es el único que te puede convertir en el pueblo de Israel cuando examina tus cualidades. A eso se refiere un prosélito. No debemos caer en el error de las raíces hebreas que dicen que porque entienden las escrituras, se creen que son de la tribu de Efraín, que son de las 10 tribus perdidas, ellos también son parte del pueblo de Israel. Eso no funciona así. No funciona así. Prosélito es todo judío que abandonó su nación, que abandonó el paganismo de su nación y que se vino a vivir al pueblo de Israel. Estando en el pueblo de Israel, él fue supervisado y se halló de que tiene buenas cualidades y está capacitado para recibir el yugo de la Torá, entonces se convierte en el pueblo de Israel. Esos son los prosélitos. La Torá habla de los prosélitos que consienten vivir en el pueblo de Israel, no se lo deben impedir. Pero, vuelvo a reiterar, son extranjeros que dejaron y abandonaron su nación y se apegaron al pueblo de Israel, ya sea a través de una comunidad o ya sea que hicieron aliyá al pueblo de Israel, estando en el pueblo de Israel, estando en una comunidad judía. Judíos vieron su comportamiento y estos judíos dijeron, bueno, estás preparado para vivir la Torá. A eso se refiere con extranjeros que viven dentro del pueblo de Israel. No se está refiriendo a cualquier extranjero que está entre las naciones y que nunca tuvo una conexión con el pueblo judío y aún así él dice ser el pueblo de Israel. Eso es un error de entendimiento. Usted no puede decir aquí en Bolivia o en Panamá o en Argentina, no puede decir yo amo al pueblo de Israel, yo también estudio la Torá, yo también aplico la Torá, yo también soy parte del pueblo del Eterno. No, tiene que usted estar supervisado por alguien que vive la Torá, por alguien que vive la Torá y además dentro de una comunidad que vive la Torá. Y esos son los prosélitos, no son cualquier extranjero, son extranjeros que tienen contacto con la vida de Torá, con personas que son parte del pueblo de Israel. Ese concepto es muy interesante, muy importante que nosotros ya lo vayamos comprendiendo, porque todavía vemos que hay una crisis de identidad en muchas personas y porque emocionalmente sienten que la Torá les gusta, que las enseñanzas de los profetas les gusta, que las enseñanzas del Mashiach les gusta, y dicen, no, ya yo soy parte del pueblo de Israel, pero nunca tuvo una conexión con el pueblo de Israel. Nunca tuvo una conexión con una comunidad de judíos que practican la Torá. Simplemente se estudió la Torá, le gustó la ética de la Torá, la aplica en su vida, pero eso no lo hace judío hasta que, como dice aquí, el prosélito que está entre vosotros, el extranjero que dejó su paganismo, pero ahora está formando parte del pueblo de Israel. A ese se refiere el Eterno, que también hay que darle, y lo vamos a ver dentro de unos momentos, también hay que darle de las primicias. Porque una persona convertida, y aquí me detengo un poquito, voy a hacer un paréntesis, una persona que se convierte al pueblo de Israel lo hace a través de un judío. Y el judío es como que si lo adoptara y lo introduce a su línea paterna, vamos a decir así, a la tribu de Dan, a la tribu de Asher, a la tribu de Rubén, a la tribu de Yehudá. Entonces ese converso, ese extranjero, es un converso, vamos a decir así, de la tribu de Judá. Él no puede decir todavía en sus oraciones, te damos gracias, oh Hashem, porque tú liberaste a nuestros padres de la cautividad de Egipto. No. Los padres del converso nunca estuvieron en Egipto. Los que estuvieron en Egipto fueron los padres de los judíos. Él no puede orar y decir,
te agradezco, Hashem, porque tú nos sacaste de la cautividad de Egipto, a nuestros padres sacaste de la cautividad de Egipto, porque eso no es verdad. Él viene de un contexto de otra nación, se convierte al pueblo de Israel por uno de los judíos que pertenece a una tribu, se entra a formar parte de esa tribu. El hijo del converso sí es ya una persona que va a tener, que él puede decir cuando crezca, porque él ya se formó dentro de un contexto judío, y él puede decir verdaderamente, te agradezco, Hashem, porque tú liberaste a nuestros padres de la cautividad de Egipto. Pero el converso, el papá, digamos, el padre, el que se convierte y luego viene a ser padre, él no puede decir eso. Pero el hijo que viene de él después de ser convertido sí lo puede hacer, según lo nos dice en la halajá del pueblo de Israel. Por lo cual esto es muy interesante. ¿Por qué se forman comunidades en el exilio del pueblo de Israel? ¿Por qué es interesante que algunas comunidades vayan emergiendo, como dice Rabí Apiel, las comunidades emergentes de Torah, a pesar de que no hay una dirección rabínica o no hay judíos que quieran asumir esa responsabilidad de enseñar Torah a personas de las naciones? Sin embargo, el paso que las personas entre las naciones están dando es importante. Es importante, y si en algún momento estas personas de buen corazón se convierten al pueblo de Israel, la bendición va a recaer con mucha fuerza sobre sus hijos, porque sus hijos van a ser reconocidos como legítimos judíos, pero nosotros, que en algún momento hacemos la conversión, siempre seremos considerados como parte del pueblo de Israel, pero conversos, como el caso de ¿quién? De Ruth, que nunca la dejaron de llamar la moabita, porque a pesar de que ella se convierte al pueblo judío, en el pueblo judío siempre la reconocieron como la conversa moabita. Pero el hijo de Ruth, ¿cómo se llamaba el hijo de Ruth y de Boz? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba el hijo de Ruth y de Boz? Era Obed, Isaí, y Isaí fue reconocido ya como judío, y de Isaí viene David, y David fue reconocido como judío. Hijos, o sea, provienen de una conversa moabita, Ruth, una mujer que dejó su nación, que dejó su paganismo, fue una prosélita, vamos a decir así, una extranjera que se convirtió al pueblo de Israel. La literatura judía nos dice que siempre fue llamada Ruth la moabita, a pesar que era parte del pueblo de Israel, pero no así Isaí. Isaí fue reconocido ya como un yehudí, y David también. Estos detalles son muy interesantes que nosotros lo podamos ir asimilando. Si alguno de nosotros nos convertimos al pueblo de Israel, lo que estamos haciendo es abrir una puerta muy grande de bendición para los hijos que vienen a continuación de nosotros. Ellos sí van a ser reconocidos como judíos con todos sus derechos, pero nosotros estamos dando el primer paso. El primer paso es venir a formar parte del pueblo de Israel como conversos, como prosélitos, como justos entre las naciones que venimos y abrazamos la fe de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero nuestros hijos van a tener todos los derechos, absolutamente todos, y van a ser reconocidos como yehudí. ¿Por qué? Porque nacieron dentro del concepto de Israel. Ese detalle lo vamos, cuando estudiemos el Keter, ya que estamos estudiando el Keter, lleguemos un momento a estudiar el Keter, las cartas de los Talmidim, de Rabí Yehoshua, va a ser aclarado. Hay muchos detalles que dan luces en el Keter de cómo considerar a los extranjeros que están haciendo un retorno, a los extranjeros que quieren hacer una conversión, y a los justos entre las naciones que su interés de ellos tal vez no es venir a formar parte del pueblo de Israel, pero sí venir a formar parte del pueblo que sirve al Eterno desde el punto de vista de las naciones. Esos conceptos los vamos a analizar en el Keter. Pero de momento acá tenemos la Torá y dice el Eterno, te alegrarás con toda la bondad que te dio el Eterno, tu Elohim, a ti y a tu familia, tú y el levita, y el prosélito que está entre vosotros, es decir, el extranjero que renunció a su nación, pero está entre vosotros. Tienes que alegrarte con él. En otras palabras, tienes que compartir tus primicias, las bendiciones también con él. Y el verso 12 dice,
Cuando hayas terminado de separar todos los maserim. Maser es el término que se utiliza para diezmo. Cuando hayas terminado de separar todos los diezmos de tus granos del tercer año, el año del diezmo, se lo darás al levita, se lo tienes que dar al extranjero converso, se lo tienes que dar al huérfano de tu pueblo y a la viuda de tu pueblo, y ellos lo comerán en tus ciudades y se saciarán. Entonces, aquí vemos, vuelvo a reiterar, una estructura social muy interesante, porque el Eterno se preocupa en este caso de los más desprotegidos, de los más necesitados, y son estos los que van a, es decir, la persona del pueblo de Israel que está recibiendo tierra, posesiones, y tiene, por así decirlo, producción, tiene que compartir con los que están impedidos de hacerlo. El levita no siembra ni cosecha. El prosélito, que no tiene herencia, es converso, está en una tribu, pero él no tiene herencia. El que va a tener herencia es su hijo. Entonces hay que darle al extranjero, al prosélito también, para que él se alegre. El huérfano es el que no tiene padre. El padre es el que le da protección a los hijos, alimento y sustento. Cuando alguien quedaba huérfano a temprana edad, el pueblo tenía que asumir ese rol de mantener la ayuda social para poder desarrollar, en este caso, su vida. Entonces, las personas que tenían la capacidad de hacerlo tenían que ver por los más desprotegidos. Y la viuda era el que perdía al esposo, y sabemos que es el esposo el que le da protección, sustento, el que la ayuda a desarrollarse, le da una casa donde ella se pueda sentir protegida. Y cuando quedaban viudas, nadie se preocupaba por ellas, y ellas tenían que tratar de hacer lo que pudiesen para llevar la carga de los hijos. Y entonces el Eterno dice: esto no está bien, hay que ayudar a los desprotegidos, al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, porque ellos también forman parte del pueblo de Israel, y las condiciones que ellos tienen en este momento son porque el Eterno así lo determinó. Y tú tienes que encargarte de que ellos no estén desprotegidos. Compartirás con ellos y con alegría el maser que tú separarás el tercer año del año Shemitah. Ahora, otro concepto que nosotros debemos ir integrando a nuestro entendimiento, que cuando hablamos de diezmo o de maaser, hablamos de cosecha, hablamos de silos. Es decir, son los diezmos no eran solamente recipientes donde alguien ponía dinero. Los diezmos en sí son la 10ª parte de los bienes que tú produces, de los 7 granos que ya hablamos, de los 7 productos que caracterizan la bendición en el pueblo de Israel. Entonces, esto es muy interesante. Los maaser, por eso decimos que para cumplir esta misvá adecuadamente, se lo tiene que hacer en la tierra de Israel, porque esto está íntegramente ligado a los 7 productos que se cosechan en el pueblo de Israel. Son productos de cosecha y que se pueden almacenar en silos, y que se tiene que traer la 10ª parte a Jerusalén. Si en verdad la distancia es muy larga, nos dicen los hajamim, por así decir, si vienen de muy del norte para llegar a Jerusalén, el producto se puede dañar o echar a perder en el tiempo del peregrinaje. Entonces también es correcto en el lugar donde uno cosechó, vender ese producto, monetizar ese producto, y ese producto monetizado venir y traérselo al Cohen. Por ejemplo, el higo, la uva, ¿qué otro producto se puede dañar en el camino? Tal vez la aceituna. Yo no tengo mucha experiencia con la oliva, pero puede ser que también se echa a perder si yo estoy 1 o 2 semanas transportándome desde mi ciudad hasta Jerusalén. Entonces, lo aconsejable es monetizar esas cosechas y traer la 10ª parte al Cohen. Pero esencialmente el maaser del tercer año Shemitah eran cosechas, eran productos. De que se puede monetizar, pero cuando hablamos de maaser estamos hablando del fruto de la tierra. Esto es interesante que también lo vayamos entendiendo, porque Malaquías capítulo 3, el verso 10, cuando dice: traed
vuestros diezmos y ofrendas al alfolí para que no falte pan en mi casa, y probadme ahora en esto, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, no es algo positivo que le está diciendo el Eterno. No, no es algo positivo que le está diciendo el Eterno a los hijos de Israel. El Eterno los está reprendiendo, los está reprochando porque dejaron de hacer eso. Dejaron de traer esto para el necesitado, dejaron de traer esto para el levita, para el extranjero, para el huérfano. Y cuando ellos dejan de hacer esto, la delincuencia evidentemente se va a multiplicar. Y por eso el Eterno no mandaba lluvia, la cosecha era limitada. Y aún así la avaricia y el egoísmo del pueblo de Israel era a tal punto de que no traían ni de lo que cosechaban. Y por eso el Eterno los está reprendiendo. Y causa risa muchas veces cuando escuchamos a muchos maestros en otros lugares diciendo, no, vení, traed vuestros diezmos y ofrenda al alfolí, y el Eterno les va a bendecir, como que si fuera algo bueno que les está diciendo el Eterno, como que si el enfoque es positivo, traigan y yo les bendigo, traigan y yo estoy obligado a bendecirles. No es ese el contexto de lo que está diciendo Hashem. Hashem los está reprendiendo porque ellos son egoístas y por eso no les mandaba lluvia. Y ahora, si ustedes cumplen con mis preceptos y traen sus diezmos al alfolí, de verdad, yo les voy a mandar bendición. Prácticamente ese es el sentido del texto de Malaquí. No es otra cosa, es una reprensión a los hijos de Israel porque ellos permitieron que la maldad se incrementara dentro de la sociedad del pueblo de Israel. Inclusive en los campos no haya la fuerza necesaria para que la tierra dé su fruto. Pero eso fue a causa del egoísmo que hubo en un momento entre los hijos de Israel, entre el pueblo judío más prácticamente, porque Malaquí es un profeta que viene después de la deportación, cuando ya la casa de Israel ya no está en pie. Entonces, esto es muy interesante. Aquí vemos nosotros un sistema, podemos decir, legal, para un sistema que todas las sociedades del mundo deberían imitar. No se puede olvidar a los más desprotegidos en una sociedad, una cultura social, vamos a decir así, que no piense en los más necesitados, está condenado a sufrir violencia, está condenado a sufrir, no sé cuál sería el término adecuado, se me fue de la mente, pero se incrementarían los casos de delincuencia. Imagínense una persona que no tenga recursos y ve que su hijo está necesitando algo de comer, pero él no tiene trabajo, no tiene recursos, por más que vaya a pedir ayuda, la ayuda que le brindan no es lo suficiente, al final no va a querer ver morir a su hijo, y entonces ¿a qué se va a ver empujado? A delinquir, a secuestrar, a matar, a robar. No está permitido eso por la Torá, evidentemente no está permitido eso por la Torá. Pero la gran responsabilidad en parte también es de la sociedad que teniendo la posibilidad de ocuparse de las necesidades del más desprotegido, en su egoísmo no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Y al no quererlo hacer, en realidad se daña a sí mismo. Porque cuando alguien da, dicen los jajamí, cuando alguien da al necesitado, en realidad se está beneficiando él mismo. La bendición está viniendo para él mismo. Dicen los jajamín que más hace el pobre por el rico que lo que el rico hace por el pobre. ¿Por qué? Porque el pobre le da la posibilidad al rico de hacer una misbah. Y sabemos que toda misbah que nosotros hacemos trae una bendición. Por eso el que da, en realidad se da a sí mismo. Pero una persona que no da, una persona que no contribuye con socialmente con los más desprotegidos, con los más necesitados, al final ese que está más desprotegido y más necesitado te va a asaltar, te va a robar, porque se ve obligado por tu egoísmo, por tu forma de comportarte, él se ve obligado a buscar recursos de donde no encuentra. Y no estamos con esto, no queremos que se piense que estamos promoviendo la delincuencia, sino que Hashem encierra en este pasaje una gran verdad. Debemos preocuparnos por los desprotegidos. Por eso la base
vamos a decir, la base social de la Torá es muy elevada. La sociedad obliga a una persona que está recibiendo bendición, en este caso, a ocuparse del más desprotegido. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio, mantener el balance, mantener la bendición en la tierra de Israel. Pero si hay egoísmo y no das tus maaser, no das tus primicias, conociendo la Torá, entonces por supuesto nada bueno vas a obtener. Las personas creen que nunca les va a pasar algo malo. Bueno, que se encarguen los políticos de hacer política social y yo no pienso dar un peso, no pienso dar nada. Quién sabe si sigues pensando así, de aquí 1 año, 2 años, unos meses, el Eterno no lo permita, alguien asalte a un familiar tuyo y lo mate. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser que esté llena de maldad, pero fue empujada a esta situación por cuanto no había manera de llevar el sustento a su casa. Nadie se preocupó por él y sus necesidades. Todos hicieron el de la vista gorda ante la necesidad de los más desprotegidos. Entonces la tierra se llena de violencia. La tierra se llena de maldad. Hashem lo que nos quiere decir es que tenemos una obligación con el prójimo. Y eso está reflejado en los maaser del tercer año de Shemitah. El tercer año rumbo al 4.º año de Shemitah es el momento de separar estos maaser para ayudar al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda. A los más desprotegidos, a los que no tienen propiedades, a los que no tienen quien se preocupe por sus necesidades. Hashem dice, Israel es un pueblo diferente, e Israel tiene que asumir esa responsabilidad de distribuir equitativamente la bendición que Hashem provee a la tierra para que llegue también a los más necesitados, a los que no tienen lugar donde sembrar, no tienen lugar donde cultivar, no tienen un padre que les haya heredado algo, no tienen un esposo que las proteja, o simplemente es un extranjero que no tiene herencia todavía, aunque pertenece a una tribu, pero él es un converso, no accede a una tierra todavía, a no ser que se lo permitan. Sus hijos sí ya van a tener que recibir, se les va a tener que distribuir. Entonces, es muy interesante lo que plantea aquí la Torá. Y esto, a pesar de que vivimos en el exilio y tal vez no cosechamos los 7 frutos de los cuales se debe traer los maaserim, sin embargo, es una conducta ética muy importante que tenemos que aprender a vivir. Tenemos la obligación de separar la 10ª parte de lo que Hashem nos da. No le estoy diciendo que lo lleven a una institución religiosa, que lo lleven a la comunidad. Evidentemente en los lugares donde nos reunimos y tenemos que alquilar lugares, tenemos que pagar servicios, evidentemente hay que colaborar, hay que coadyuvar. Hay que mantener esos lugares para que el nombre de Hashem no sea vituperado entre los gentiles. Pero, evidentemente, la obligación principal es para ayudar a los más necesitados, para ayudar a los más desprotegidos, para ayudar a los que se ven impedidos de poder ejercer su derecho a poder satisfacer sus propias necesidades porque están impedidos. A un niño no le podemos decir que trabaje, no es su función trabajar. A una mujer no le podemos decir que lleve el sustento a su casa, esa no es la función, no es el diseño de la Torá, es el varón. Y cuando una mujer queda viuda, no tiene una señal de autoridad que la proteja, entonces la sociedad tiene que ayudar al huérfano, lo tiene que ayudar. Y al extranjero que por amor abandonó su nación, sus creencias, su paganismo y ahora quiere servir al Eterno, no lo podemos dejar tirado, no lo podemos dejar ahí a que se las arregle como sea. Hay que ayudarlo, hay que levantarlo, hay que afirmarlo, hay que mostrarle que la Torá demanda compromiso entre los seres humanos, especialmente entre los que son parte del pueblo. Rab Shaul dice eso, que cuando nosotros vamos a hacer una ayuda en un lugar de Torá, primeramente veamos por las necesidades de los que son de la casa, y cuando eso ya esté superado, recién pensemos en ayudar en aquellos que tal vez necesitan, pero que no son de la casa, porque nuestro compromiso es con los que viven la Torá. Hasta que superemos lo que viven ese compromiso, podemos ayudar a los demás. Y esto es muy bonito, esto es muy interesante, esto solamente proviene de la sabiduría de Hashem reflejada en la Torá.
La manera de cómo demostramos nuestro amor con los demás es precisamente cuando nosotros damos algo que tal vez nos pertenece. Cuando compartimos lo que es nuestro, entonces eso es muy importante ante los ojos de Hashem. Ahí podemos ver nosotros el precepto que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En economía se nos dice que hay altas y bajas. Es oscilante las condiciones según las generaciones. Un país puede estar una década con economía en los picos altos y la próxima década puede estar con los picos muy bajos. La economía no es algo estable, ¿no? Los países o las naciones poderosas quieren mantener su economía estable y eso produce mucho daño a las economías que están en vías de desarrollo, y por eso realizan guerras para ellos mantenerse en una media hacia arriba, pero esas guerras traen pobreza en otros lugares, porque se concentra el poder adquisitivo en armas, se concentra el poder adquisitivo en destruir ciudades, destruir cultivos de ciudades, destruir cultivos de alimentos de otras ciudades, y eso afecta a la economía global, que afecta en parte a todo lo que representa también el sustento en otras nacionalidades. Entonces es muy bonito esto que vemos aquí en la Torá, porque la Torá nos empuja a no cerrar ni a cerrar la mano ante los necesitados. Bueno, no sé si hay consultas, comentarios, preguntas, participaciones, opiniones, tal vez algún comentario diferente que quisieran realizar. More, buenas noches. Shalom, shalom. ¿Cómo está? Recién hoy pude integrarme a las transmisiones de ustedes porque estaba con una falla en el teléfono y tuve que cambiar de teléfono. Así que ojalá que pueda seguir haciendo todos estos respaldos y estas cosas tecnológicas. Bueno, y por eso entré tarde. Algo alcancé a leer yo de una interpretación que se hacía en relación a una clasificación de los frutos, de los que se comían por dentro y no por fuera, o por fuera y no por dentro, o por dentro y fuera, y eran como 5 clasificaciones que en el fondo decían que ese comentarista, que esos frutos nos representaban a nosotros y que uno tenía que aspirar a ser un fruto que fuese apto por dentro y por fuera. No sé si usted ya conversó de eso o en el inicio comentaron algo más de ese tema, pero me llamó la atención esa aplicación que hacía esa interpretación que ya salía en un librito que se llamaba Toralogía, que lo mandó lo mandaron ahí al WhatsApp. Bueno, no, la verdad que no vimos ese aspecto, no hemos visto ese punto. ¿Usted lo tiene desarrollado o solamente lo leyó? No, solamente lo leí aquí en el mismo chat, porque lo mandó Joseph. Ah, ok. Sí, me parece que sí. Entonces lo encontré interesante porque es como el librito dice que es como una mirada más moderna, presente, más fresca de ver la paracha. Una motivación con una aplicación más actual, que no quita una interpretación también acorde a los tiempos, porque siempre es importante uno ubicarse en el contexto, y tal como usted estaba explicando aquí recién en relación a eso de Malaquía, claro, pues yo siempre escuché eso y en realidad era todo lo contrario. Pues imagínense qué terrible cómo cada día tenemos que ir nosotros creciendo en el entendimiento, estar atento a la enseñanza. Muchas gracias, More. Shalom, shalom para todos los presentes y para la comunidad. Ok, muy bien. El More Joseph compartió esa información. Estimado Joseph, ¿usted compartió esa información? ¿Podría compartirla con nosotros también aquí en la sala? Pareció muy interesante, primera vez que escuché eso.
Sí, More, diga. Eh, eh, Esto de lo interno y de lo externo, ¿usted lo compartió? ¿Podría compartirlo? ¿Podría hablarnos un poquito acerca de este aspecto? ¿Habla de lo de Yeshua o...? Porque yo compartí tres cosas, pero no sé si... Bueno, nada, estábamos hablando de los frutos, ¿no? Ok, yo quisiera, ya que estamos en este punto, porque la verdad que yo centro a esta parte de Barín 26:12 como algo muy central en toda la Torá. Quisiera que leamos un poquito al Rambam. El Rambam nos va a indicar, nos va a decir a nosotros eh, los niveles de la Sedaká. Hay una escalera de la Sedaká. Permítame un momento, estoy buscando la información, quiero compartirla para que ustedes también podamos alinearnos un poco a, a estos niveles que da el Rambam sobre cómo hacer Sedaká. Se llaman la escalera de la Sedaká o los 8 niveles de la Sedaká. Permítame un momento, lo estoy buscando. Ustedes saben que no estoy con mi PC. Lastimosamente tuve un problema con mi PC, pero aquí está. Vamos a ver, un momento. La escalera de la Sedaká. Ok. Fíjense, voy a tratar de ponerlo, voy a ponerlo en pantalla. No es muy grande la letra, espero que se lo puedan apreciar. De todas maneras lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir leyendo. Está ahí en pantalla. ¿Pueden leer esta parte que dice Sedaká de lo alto a lo bajo? ¿Se puede apreciar o lo agrandamos un poco? Vamos a ver. Se puede apreciar. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir viendo un poquito la escalera de la Sedaká que plantea Maimónides. Vamos a ir de la Sedaká más elevada a la Sedaká que es importante, pero no menos elevada. Sin embargo, sigue siendo elevada. Entonces Sedaká de lo alto a lo bajo. Dice, la forma más elevada de la Sedaká, antes aquí está la definición de Sedaká. Sedaká literalmente significa rectitud. Por otro lado, es obligatoria porque es simplemente lo correcto. Eso significa Sedaká. Ahora, de lo alto a lo más bajo o a lo bajo. Dice, la forma más elevada de Sedaká es ayudar a sostener a una persona antes de que se empobrezca, ofreciéndole una donación sustancial de manera digna, otorgándole un préstamo adecuado o ayudándola a encontrar empleo o a establecerse en un negocio. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice el Rambam, que una de las sedaká más elevadas es cuando vemos una persona que no puede administrar su economía porque tiene problemas, tiene situaciones muy difíciles, que está arrastrando tal vez situaciones, vamos a decir así, muy complicadas. A veces no podemos juzgar a las personas hasta no estar en sus zapatos, pero una de las sedaká más elevada es dándole una donación. Es decir, usted ve que esa persona necesita ayuda y no espera darle un préstamo porque sabe que él no le puede pagar, pero usted le puede dar una donación digna, otorgándole un préstamo adecuado y ayudándole a encontrar un empleo o establecer un negocio, es decir, involucrarse con la economía de esta persona. Hay muchas personas que tienen muchas buenas cualidades, pero no saben cómo administrar su economía. Generalmente gastan más de lo que producen y en esos casos la mejor ayuda que podemos hacer
es involucrarnos en la administración de sus recursos o enseñarles a ellos a administrar adecuadamente sus recursos. Algo que nos enseñan los economistas es que lo que tenemos hoy tenemos que tratar de producirlo en la misma cantidad mañana. De tal manera que yo no puedo gastar en cosas innecesarias, por ejemplo, estar todos los días yendo a comer a un restaurante o a un snack en los desayunos o un refresco, o tener conversaciones con personas y gastando en un café, en un momento de entretenimiento, recursos, cuando eso lo puedo hacer en mi casa. Es decir, no solamente debo invertir recursos en lo que es extremadamente necesario, ¿no? En eso debemos enfocarnos, pero no gastar recursos en cosas que a la verdad no son necesarias, o sea, no son prominentemente necesarias para nosotros. Entonces, a veces es bueno involucrarse en la administración de la economía de otras personas antes que darle tal vez recursos. Esa va a ser una buena ayuda, una gran sedacá. Y dice aquí, estas formas de dar permiten que el individuo no tenga que depender de los demás. En última instancia, sin embargo, el préstamo es una de las formas más altas de sedacá en lugar de un regalo absoluto. Según el sabio medieval Rashi, porque los pobres no se avergüenzan de un préstamo. Evidentemente. Lo que está buscando aquí establecer es que cuando alguien regala algo, muchas veces esto puede representar vergüenza para el que lo recibe. Y lo menos que podemos hacer nosotros con la Torá es avergonzar a alguien. Y por eso a veces se nos permite decirle, mira, yo tengo recursos, te los puedo prestar, me los devuelves cuando puedas. Y de esa manera la persona no se avergüenza. Y estamos haciendo una ayuda muy importante. Esto según dice Rashi. El Talmud, el Shabbat 63a dice, la forma absoluta más alta de sedacá es hacer que el individuo se establezca en el negocio, lo cual proviene del pasaje. Fortalecer para que no se caiga y depender de los demás. Vaikra 25-35. Debemos ayudarlo para que se fortalezca, no se caiga y para que no dependa de los demás. Esa es la sedacá muy elevada. Una forma menor de sedacá, dice, es cuando el donante y el receptor son desconocidos entre sí. O matan beseter, dar en secreto. Un ejemplo sería la donación a los pobres, en la que el individuo da en secreto y el receptor se beneficia en secreto. Este tipo de caridad es realizar una mishvá enteramente por el bien del cielo. Una forma menor de sedacá es cuando el donante conoce la identidad del destinatario, pero el destinatario no sabe quién lo benefició. En un momento dado, los grandes rabinos distribuían caridad a los pobres poniendo monedas en las puertas de los pobres. Una de las preocupaciones sobre este tipo de caridad es que el benefactor pueda, ya sea consciente o inconscientemente, obtener placer en una sensación de poder sobre el destinatario. Y una forma menor de sedacá es cuando el receptor conoce la identidad del donante, pero el donante no conoce la identidad del receptor. Las preocupaciones sobre este tipo de sedacá son aquel que el receptor puede sentirse en deuda con el donante, causándole vergüenza en presencia del donante y un sentimiento de obligación. Según una tradición, los grandes rabinos ataban monedas a las cuerdas de sus abrigos y arrojaban las monedas sobre sus hombros para que los pobres pudieran correr detrás de ellos y tomar las monedas. Un ejemplo moderno podría ser si se patrocina un comedor de beneficencia u otro acto de sedacá y su nombre se coloca en la pancarta o aparece en algún lugar como patrocinador. Y una forma menor de caridad es cuando uno da directamente a los pobres sin que se lo pidan. Un ejemplo de esto viene en la Torá, en Bereshit 18, de 2 al 15, cuando Abraham no espera a que los extraños vengan a él, sino que él corre hacia ellos y los insta a entrar en su tienda, donde se apresura a proporcionarles comida, agua y sombra en el calor abrasador del desierto. Dice la Torá, y alzó los ojos y vio, y aquí 3 varones estaban delante de pie junto a él, y vio y corrió hacia ellos,
desde la entrada de la tienda y se postró en tierra. Y él dijo, señores míos, si tan solo he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que no os paséis de lado de vuestro siervo. Os ruego que toméis un poco de agua y lavéis vuestros pies, reclinaos debajo del árbol. Tomen un bocado de pan y sustenten sus corazones. Después pasarás porque has pasado junto a tu siervo. Y ellos dijeron, así harás como has dicho. Y por último, una forma menor de sedacá es cuando uno da directamente al pobre después de que se lo pidan. Una forma aún menor de caridad o de sedacá es cuando uno da menos de lo que debería, pero lo hace con alegría. Y la forma más baja de sedacá es cuando las donaciones se dan a regañadientes. Bueno, hasta aquí hemos visto entonces estos 8 niveles de sedacá. De tal manera que dentro de todo el nivel más elevado de sedacá es involucrarnos con la economía del que necesita. Y un nivel elevado de sedacá es, por ejemplo, organizar, ya sea en la comunidad o en las comunidades, ayuda social, de tal manera que todos los que participan de la comunidad dan sedacá, se recibe una sedacá general, y luego la comunidad lo distribuye entre los que considera que son más necesitados. Así nadie tiene vergüenza de nadie, todos se benefician y no se sabe al final quién es el que dio más o el que dio menos, sino que todos dan por igual. Entonces, como vemos, el Rambam va a establecer estos niveles de sedacá y tratando de cuidar por sobre todo que el que reciba trate en lo posible sentirse con vergüenza lo menos posible, no sentir vergüenza. Y para ello son muy buenos los consejos del Rambam. De todas maneras, la sedacá que uno da cuando lo da obligado o a regañadiente no es malo, pero es la sedacá más baja. Pero por lo menos es sedacá. A veces se pide, ya sea en un lugar donde hay necesidad, se pide por alguna situación, alguien está en el hospital, alguien está enfermo, y entonces lo que se hace es pedir por tal persona. Tal vez algunas personas se van a sentir como obligadas a agendar, pero dan, a pesar de que lo dieron a regañadientes, pero hicieron algo bueno, y ese es el nivel más bajo de sedacá. Y sin embargo, aquellos que dan constantemente sin que haya necesidad, pero lo dan porque saben que en un momento alguien que lo necesita se va a beneficiar, eso ya son niveles muy elevados de sedacá. Muy interesante, muy importante, y bueno, esperemos que nosotros vayamos adquiriendo también ese comportamiento y esa conducta en el desarrollo de nuestro crecimiento en cuanto a la Torah. Muy bien, vamos a quedar en esta parte, pero el tema de la sedacá es muy amplio, es muy bonito e integra y construye comunidad, construye hermandad, construye compromiso. Y me gusta mucho esta parte de que la Torah lo refleje de esa manera porque nos saca a nosotros un poquito del conocimiento y nos lleva un poquito más a lo que representa la aplicación de la Torah. Y nosotros sabemos que los que van a ser justificados no son los que entienden o saben la Torah, sino más bien los que la obedecen y la ponen en práctica. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la Torah el próximo día jueves. Hasta este momento quisiéramos saber si hay algunos comentarios, participaciones, preguntas que ustedes quisieran desarrollar. ¿Qué les parecieron estos? Yo, More, quería felicitarte por este tema de la sedacá y quería dar un aporte pequeñito, ya que no me quedé ahí con el paréntesis, ¿no? Era que mandé una foto donde Joshua decía que hay dos tipos, bueno, no lo dice literal, ¿no? Sino que da a entender que hay dos tipos de mundos, el mundo interno y el mundo externo. Entonces hay que trabajar en el mundo interno para exteriorizarlo de una manera correcta. Entonces necesitamos esa Torah de Mashiach precisamente para que esto se plasme en el mundo exterior de una manera correcta. Eso era un poco la idea. Gracias. Baruch Hashem. Eso es una realidad. Es un concepto muy interesante. Bueno, en niveles de Kabbalah,
La Kabbalah no es mala, ¿no? Cuando nos edifica. En niveles de Kabbalah se considera al hombre como un árbol. Y generalmente nosotros lo que vemos del árbol es lo que está por encima, pero no vemos lo que es internamente el árbol, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cómo son las raíces de ese árbol, y por eso en la Kabbalah se considera, no solamente en la Kabbalah, la Torah misma considera al hombre como un árbol. Entonces muchas veces nos centramos en el follaje, muchas veces nos centramos en los frutos, pero para que el árbol llegue a manifestar follaje, esté verde, vigoroso y tenga fruto, nos olvidamos del proceso interno del árbol que está por debajo de la tierra, en las raíces. Y nosotros es ahí donde tenemos que trabajar con la emuná. Un árbol que tiene raíces profundas es un ser humano que tiene emuná en Hashem. Y un árbol que tiene raíces superficiales es un ser humano que tal vez su emuná también es superficial. Rabí Yehoshua enseña este concepto cuando nos habla acerca de la mashal o la parábola del sembrador. Hay una semilla que el sembrador va a sembrar entre pedregales, y como está sembrado entre pedregales se debe entender, digamos, un terreno, cuando usted está arando está lleno de piedra, la semilla no profundiza porque cae en los pedregales, entonces la semilla brota rápidamente, pero sus raíces no pueden alcanzar profundidad en la tierra donde se está cultivando porque está lleno de piedra. ¿Y qué pasa con esa semilla? No brota, no se desarrolla. Y es porque lo que decíamos, el ser humano es como un árbol. Y generalmente lo que dice aquí el Moré Yosef es algo muy interesante, porque uno tiene que trabajar primeramente en la emuná, en la parte interna, en la parte, vamos a decir así, que no vemos. Estoy buscando una imagen, no la encuentro, acerca de lo que es el ser humano. Me sale puro el árbol sefirótico, no quiero mostrarles el árbol sefirótico, pero la idea es que el follaje que nosotros vemos muchas veces en el árbol hacia arriba, también tendríamos que tratar de examinar las raíces de ese árbol hacia adentro. Y por eso es que el hombre es considerado como un árbol, y la parte interna que no vemos es la que debemos desarrollar, para que luego podamos ver la parte externa con buenos frutos. Entonces, ¿dónde trabaja el árbol? Muchas veces en un lugar que no vemos, que es en las raíces. Si nuestras raíces están afirmadas en la Torá, evidentemente el fruto va a ser bueno. Si nuestras raíces no tienen fundamento en la Torá, entonces posiblemente no estemos dando frutos. Y el fruto, el árbol se lo conoce por su fruto, dice Rabí Yohanan ben Zacaria, y árbol que no da fruto, ya el hacha está lista en la mano para cortar ese árbol, y ese árbol ser enviada a lo que va a ser el fuego, ¿no? La purificación. Entonces es muy interesante este concepto de trabajar lo interno. A veces nos enfocamos en la parte externa y descuidamos la parte interna. Esa es una realidad. Toda por ese aporte. Muy bien. Bueno, vamos a quedar en esta parte, ya cumplimos el horario de estudio. Recuerden que el Eterno prometió que los hijos de Israel van a vivir en su tierra y van a recibir bendición de la tierra. Entonces, cuando recibamos bendición, tenemos que compartirla con los más desprotegidos. Mantener un equilibrio, mantener un balance es lo importante en este caso con lo que estamos estudiando para allá Kitabó.
Voy a quedar en esta parte, pero por favor no quiero que se retiren, especialmente los que viven en Santa Cruz, no quiero que se retiren de la sala, también los demás Javerín que nos acompañan de Cochabamba. Queremos darle la bienvenida a Ever Cabeza de Cochabamba, Baruch Hashem, que bueno que entró, está también nuestra hermana Celia Miranda de Cochabamba y por supuesto la Javera Isla Orellana de Chile, bueno, ya salió, pero nos queda poco tiempo para lo que es Yom Teruah. Yom Teruah va a ser de este viernes al próximo viernes. Tenemos que ir trabajando en la organización. Este Shabbat se va a definir si va a haber cena festiva, si va a haber seudá festiva y cuánto va a ser el aporte. Por favor, tienen que asistir a la recepción del Shabbat, tienen que asistir al servicio de la Torá y tienen que asistir al servicio de la Havdalah, porque no tenemos más tiempo, tenemos que organizarnos, necesitamos toda la colaboración de las Haverot y que ellas puedan sugerir qué se puede preparar, cómo se puede preparar, si es que va a haber cena festiva. Si no hay cena festiva, no hay problema, traemos o llevamos algo para compartir entre nosotros, no pasa nada, estaría bien también. Pero si vamos a hacer una seudá en honor de Hashem, mucho mejor, y necesitamos sugerencias y que vayan haciendo, que nos ayuden adelantando en este proceso, en hacer un presupuesto de cuánto se necesitaría para 40 participantes, máximo 50 participantes para la festividad de Yom Teruah. Un presupuesto, plantearlo en la comunidad, tanto después de la recepción del Shabbat, después del servicio de la Torah o en Havdalah, y organizarnos en función a ese presupuesto y empezar a dar los aportes para el alquiler de mesas, de sillas, de lo que se necesite, y podamos llevar a cabo nuestra festividad de Yom Teruah adecuadamente. Por favor, pasen la voz a todos los demás Javerín y Javerot para que puedan este viernes, este Shabbat, tanto en la mañana como en Havdalah, al finalizar el Shabbat, poder estar todos juntos en la comunidad y organizarnos ya para la próxima, la subsiguiente semana, ya es Yom Teruah, es Rosh Hashanah. Así que, por favor, las hermanas vayan ayudándonos en qué podemos preparar, qué podemos nosotros compartir, cuánto puede llegar a ser el presupuesto. Hay que ver lo del vino también, que todos puedan llegar a poder tener vino en cada una de sus mesas. De la parte, vamos a decir, del servicio, ya casi lo tenemos nosotros relacionado, porque esto está en función de lo que hemos venido haciendo desde el 2017. Entonces no tenemos muchos problemas con la parte del ceder para Yom Teruah. Lo que sí quisiéramos saber si va a haber cena festiva o no, y eso depende de que nos organicemos nosotros. Así que este viernes de Shabbat tenemos que definirlo y empezar a dar los aportes para hacer el alquiler de mesas, de sillas, manteles, limpieza y también preparar la seudá para Yom Teruah. Bueno, dicho esto, quiero agradecerles a todos por su participación. Por favor, en esta semana vuelvo a reiterar, nuestros Javerín y Javerot de Santa Cruz tienen que ayudarnos con el compromiso de reunirnos en Shabbat, desde la recepción, y organizarnos, no tenemos mucho tiempo. Así que va a ser una organización muy interesante y bueno, vamos a definir cómo hacemos. O preparamos seudá o traemos y aportamos cada uno con su parte bocaditos y refrigerios para la celebración de Yom Teruah. Entonces, dicho eso, quiero volver a agradecerles por su participación. Hashem bendiga, los guarde, los ayude en estos días de Teshuvá. Podamos también cada uno de nosotros alinearnos con el Eterno, quebrar todo ese orgullo, esa soberbia que hay dentro de nosotros y pedirle a Hashem que nos salve de nuestros problemas internos, que nos vuelva a tener en libertad para servirle, y también ayudar la relación que está rota entre cada uno de nosotros y el prójimo. Hay que trabajar en esas áreas para llegar muy bien al día de Yom Teruah. Hashem les bendiga, toda Rabá por su asistencia, nos vemos el día jueves. Shalom, bendiciones para todos. Shalom, shalom.